¿Qué tal, fulanos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a repasar algunos dispositivos que parecía que tenían todo para triunfar, pero que se quedaron en el olvido, ya sea por malas decisiones de diseño, precios elevados, falta de utilidad real o simplemente por intentar de copiar otros dispositivos que ya existían, pero que no aportaban nada nuevo al mercado. Esos productos pasaron de ser promesas innovadoras a auténticos desastres comerciales. Así que prepárense porque el día de hoy vamos a conocer tecnología que pudo triunfar, pero que no lo logró. Comenzamos. Esto se va a poner feo. Samsung Galaxy Note 7. Samsung ha dominado el mercado de los smartphones por más de 15 años, gracias a su serie Galaxy Note y Galaxy S. Innovación tras innovación, la compañía ha sabido posicionarse como líderes del mercado. Pero en el 2016, un teléfono que prometía ser uno de los mejores de la historia, terminó convirtiéndose en un auténtico desastre. El teléfono que Samsung quisiera olvidar. ¡Desgraciado! Pero antes de hablar de la gran explosión, literal y figurativamente, hay que resolver una duda que muchos tienen, o al menos algunos. ¿Por qué Samsung saltó del Note 5 al Note 7? Samsung decidió saltarse el número 6 y pasar directamente al 7 por cuestiones de marketing. La serie Galaxy S ya iba en el 7. Apple había lanzado el iPhone 7, por lo que Samsung no quería que sacando un Note 6 se viera como un dispositivo viejo o que estuviera desfasado. Dato curioso, no sería la única vez que Samsung haría un cambio de numeración. Hizo lo mismo con el S20. Me siento estafado. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? Un error en el diseño de la batería provocaba cortocircuitos internos y en algunos casos incendios espontáneos. Sí, un teléfono podía literalmente prenderse en llamas en tu bolsillo. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? En septiembre del 2016, Samsung decidió pausar la venta de este modelo, intentando solucionar los problemas en las unidades que tenía. Incluso ofreció reemplazos a aquellas personas que habían presentado estos detalles. Sin embargo, estos modelos seguían presentando explosiones y cortocircuitos internos, por lo que un mes después, en octubre, Samsung decidió cancelar por completo este modelo. Se prohibió en aeropuertos y en vuelos, algo que nunca antes se había visto con ningún otro teléfono, y se retiraron más de 2.5 millones de unidades. Samsung no solo perdió 5.300 millones de dólares, sino que también dañó su reputación. Un teléfono que debía ser referente en innovación terminó siendo un símbolo de lo que no se debe de hacer en la industria tecnológica. Samsung aprendió la lección de la peor manera posible, pero lo que es innegable es que lograron reponerse y fortalecer su control de calidad en modelos futuros. El Apple Newton. En 1985, Steve Jobs, quien había fundado Apple, junto con Steve Wozniak y Ronald Wayne, renunció. ¿Por qué? Por una serie de desacuerdos, diferencias creativas y una junta directiva que decidió darle la espalda. Pero ese es tema para otro video. Como dato curioso, Steve Jobs no perdió el tiempo. Fundó una compañía llamada Next que se dedicaba al desarrollo de computadoras, que después Apple compró. Y también compró una pequeña compañía de animación llamada Pixar. Se la compró a George Lucas, el creador de Star Wars. En fin, John Sculley, que era el CEO de Apple en ese momento, es decir, el jefe, decidió autorizar este proyecto junto con otro del que hablaremos más adelante. ¿Pero qué era el Newton y qué lo hacía tan especial? Pues imagínense una especie de iPad, pero en los años 90. Un asistente virtual que te permitía tomar notas, enviar correos, manejar contactos, todo con un lápiz óptico. Lápiz que te permitía escribir y tu letra se digitalizaba. Suena increíble, ¿no? O al menos en los 90 sonaba increíble, ya que no había otros aparatos que te permitieran hacer eso. Recordemos que los celulares únicamente funcionaban para hacer llamadas. ¿Y por qué fracasó? Para empezar, su mayor función, que era el que podías digitalizar tu letra, no funcionaba. Tú escribías algo en el Newton y te lo traducía a otra cosa completamente diferente. Por otro lado, costaba $700, que en los años 90 era demasiado dinero, y la batería le duraba muy poco. Por lo que en 1997, cuando Steve regresó a Apple, canceló el proyecto para enfocarse en otros más exitosos. Sin embargo, podemos ver que el Newton sirvió de inspiración para otros productos como el iPhone, el iPad y otros que sí tuvieron éxito, años después. El el Microsoft Zune. En el 2001, Apple presentó el iPod por primera vez y revolucionó la manera en la que escuchábamos la música. Un diseño intuitivo y una interfaz que mejoró con los años hicieron que el iPod se convirtiera en nuestro reproductor de música por excelencia. Y entonces llegó Microsoft, 5 años tarde.
En el 2006 lanzaron el Zune, su propio reproductor de música que en esencia hacía exactamente lo mismo, reproducir música. ¡Buen intento, baboso! El problema con el Zune no fue su precio. Costaba $199 la versión de 8 GB y el iPod de la misma capacidad costaba $229. Tampoco los materiales de construcción, ya que el Zune HD tenía una pantalla OLED que se veía mucho mejor que la del iPod. Entonces, ¿qué pasó y por qué está el Zune en este video? Yo diría que son 3 puntos claves los que llevaron al Zune al fracaso. Para empezar, su interfaz y el ecosistema. El iPod tenía el iTunes, que ya dominaba el mercado de la música digital. Mientras tanto, el Zune tenía el Zune Marketplace, que nadie conocía y nadie usaba. Y en un mundo donde la música digital depende de tu ecosistema, el Zune tenía un gran problema con su tienda. Por otro lado, llegó demasiado tarde. El iPod llevaba 5 años en el mercado, y para cuando Microsoft lanzó el Zune, Apple ya había vendido millones de unidades y tenía una base de usuarios fieles. En el mundo de la tecnología, tardar 5 años en sacar un producto para competir con otro es una eternidad. Digamos que Microsoft llegó demasiado lento. ¡Ya nos exhibiste! Y por último, no ofrecía nada innovador. Sí, el Zune tenía una mejor pantalla y tenía Wi-Fi, pero ¿para qué? No había una función o característica estrella que se diferenciara realmente del iPod. Así que después de años de ventas mediocres, en el 2011 Microsoft confirmó que el Zune sería descontinuado. Su tiempo de vida fue de 5 años, mientras que el iPod en cambio siguió vendiendo millones y millones de unidades, hasta su descontinuación, en el año 2022. Adiós, vaquero. El Zune no era un mal producto, pero digamos que no supo diferenciarse ni traer nada nuevo a un mundo en donde el iPod ya lo había dado todo. No basta con hacer algo bueno, tienes que hacerlo primero o hacerlo mejor. El Apple Pippin. Cuando pensamos en Apple, pensamos en productos como el iMac, el iPhone, el iPad, pero lo que muchos no saben es que Apple trabajó en una consola de videojuegos. Corría el año de 1996 y Apple, en asociación con Bandai, decidió lanzar el Pippin. El Pippin, vaya nombre, ¿verdad? Una consola que intentaba combinar videojuegos con capacidades de computación. Su objetivo era ofrecer algo más que solo juegos, una plataforma de entretenimiento interactivo y acceso a internet. Sonaba bastante interesante, pero había un problema. Bueno, en realidad varios. ¡Alguien, por favor, quiere pensar en los niños! Tenía un precio elevado. Mientras que el PlayStation costaba alrededor de $299 y el Nintendo 64 $199, el Pippin valía $599. Es decir, que podíamos comprar una Play 1 y un Nintendo 64 más algunos juegos. Y aún así te sobraba dinero. También tenía un problema con su catálogo de videojuegos, con apenas 18 juegos que eran medianamente no tan malos. No tenía nada realmente icónico como el Super Mario 64 o el Final Fantasy VII. Tampoco tenía una identidad propia. Era una consola, era una computadora, era un híbrido. Ni siquiera Apple supo definirlo bien. La falta de enfoque hizo que el público simplemente no se interesara en el producto. Y finalmente su mala distribución, que a diferencia de Nintendo, de Sony o de Sega, Apple no tenía experiencia en el mundo de los videojuegos, ni en su distribución. Como resultado, la Pippin solo vendió unas cuantas unidades y tuvo una pésima estrategia de marketing. Pobre cosita fea. La Apple Pippin fue lanzada en 1996. 2 años después, en 1998, Apple decidió abandonar el proyecto, con apenas 50,000 unidades vendidas en todo el mundo. Fue cuando Steve Jobs regresó a la compañía en 1997 que decidió llevar a la Pippin al mismo destino que el Newton, su cancelación definitiva. Las Google Glass. En el 2012, Google presentó unas gafas de realidad aumentada con una pequeña pantalla en el ojo derecho que permitía ver información sin necesidad de mirar un teléfono. Funcionaba con comandos de voz, tenían una cámara integrada y te permitían hacer cosas como grabar videos y tomar fotos sin usar las manos, consultar mapas y recibir notificaciones, leer mensajes y correos en la pantalla o realizar videollamadas. Hasta aquí todo bien, pero este no es un video de productos exitosos, así que ¿qué pasó? Al menos 4 puntos. Para empezar, problemas de privacidad. Como les comento, los lentes tenían una camarita que te permitía grabar, pero la gente no sabía si te estaban grabando sin su permiso o no, lo que hizo que fueran canceladas en cines, en bares y en otros lugares públicos. Por otro lado, el precio no ayudaba, ya que tenían un valor de $1,500, lo que las hacía inaccesibles para la mayoría del público. ¡Odio ser pobre! ¡Lo odio! ¡Lo odio! Otro punto malo fue su diseño. No es que fueran feas, sin embargo, recordemos que era el año 2012 y la gente no estaba acostumbrada a ver excentricidades en la calle, a ver personas caminando con cosas raras en la cara. Pero no fuera Apple, porque
Por último, su batería era muy limitada, tenía una duración de apenas un par de horas, por lo que su uso prolongado no era realmente una opción. Por estos motivos, en el año 2015, y solo 3 años después de haber salido al mercado, Google decidió cancelarlas. En el 2017 intentó sacarlas nuevamente para las empresas, pero el destino fue el mismo. Lo que me lleva a pensar si realmente el problema con estos lentes no fue su año de salida. Hoy en día vemos cómo la realidad aumentada ha tomado fuerza, y cómo dispositivos tan parecidos como las Apple Vision, que tienen un precio de $3.500, ha tenido mejores resultados que las Google Glass. Esperemos que Google o alguna otra compañía decidan entrar a este mercado nuevamente y sacar estos dispositivos, pero a un precio más accesible para todos. No seas tan crédulo, McFly. Bueno, fulanos, eso sería todo por el video del día de hoy. Como hemos visto, a veces hay tecnología que llega demasiado pronto al público, ya sea que la tecnología no estaba lista o el público en sí. También un mal diseño, malas estrategias de marketing, precios caros o intentar copiar otros productos los llevan al fracaso. ¿Conocen ustedes algún otro producto que pareciera que iba a triunfar pero no fue así? Yo tengo algunos más en lista, pero no quería que se quedara tan largo el video. Igual más adelante puedo sacar una segunda parte. Si les gustó el video, no olviden darle like, suscribirse y compartir. Eso sería todo. Adiós.